Nosotros somos el gobierno más débil de la historia de la Argentina. El primer gobierno en más de 100 años no peronista que termina su mandato. Hacemos las obras donde había que hacerlas. Primer programa de Algo que Contarte. Hoy venimos a la casa más importante de la Argentina, la Casa Rosada. Y vamos a conversar con el único ministro de todo el gabinete que tiene despacho acá. Pegadito al despacho de Mauricio Macri, el ingeniero del presidente. Vamos a hablar en intimidad con Rogelio Frigerio, señoras y señores, con el ministro del Interior de la Nación Argentina. Vamos. Bienvenido. Rogelio Frigerio, ministro del Interior, Viviendas, Obras Públicas, gran armador de este gobierno, el ministro más político del gabinete de Mauricio Macri, con sangre también política, ¿no? La sangre no es agua. El abuelo Rogelio Frigerio, hombre clave con Frondizi, Octavio Frigerio, su padre diputado nacional. Bueno, primero gracias. Y después, ¿cómo fue esa infancia tan llena de política? ¿Se respiraba política o no necesariamente? No, sí, mucho. Yo tuve un padrino también muy importante que fue Arturo Frondizi, al que iba a visitar prácticamente todos los fines de semana con mi abuelo. Arturo tenía una mujer, una compañera de toda la vida muy cariñosa, así que a mí me dejaban a su cargo mientras estas dos figuras tan importantes de la historia política argentina conversaban. Y sí, prácticamente todos los miembros de mi familia tuvieron algo que ver con la política, y eso claramente te hace vivir desde chico esta experiencia de otra manera, ¿no? ¿Te imaginaste alguna vez que por estos pasillos de la Rosada, cuando lo vas a ver al presidente, caminaba tu abuelo? ¿No? ¿Cómo se repite un poco la historia? Sí, tengo ahí en mi despacho tengo una foto de mi abuelo con Frondizi en la Quinta de Olivos también, y tengo también fotos de él en la Rosada de hace más de medio siglo, ¿no? Y corregime, en el 58, Rogelio Frigerio, tu abuelo, de alguna manera hace una especie de acuerdo con Perón, proscripto en ese entonces, para que Perón apoye a Frondizi, ¿no? En la elección. Sí. Y dicen que después todo lo que sea acercar al peronismo era frigerismo. Fíjate qué loco cómo se repite la historia, ¿no? Porque en un lugar clave, vos también, y me permito tutearte, no lo había pensado. Vas un poco en búsqueda también del peronismo, ¿no? La verdad que nunca hice esa asociación, pero es cierto, en aquel momento fue mucho más una decisión de estrategia política que una cuestión meramente electoral. Por lo menos eso es lo que mi abuelo siempre me comentaba, y sobre lo que escribió también, ¿no? Había que hacer un gran acuerdo nacional, él lo entendía así, para sacar al país de la situación en la que estaba en ese momento. Que era mucho más que solamente un acuerdo meramente para esa elección. Y creo que, lamentablemente, desde ese momento hasta acá venimos repitiendo siempre los mismos problemas, y también seguimos necesitando, como en aquel momento, un gran acuerdo nacional, algo que supere las diferencias, las grietas que tanto daño le hacen a la sociedad argentina. Y en ese sentido sigue vigente, como en aquel momento, la necesidad de una convocatoria mucho más amplia y más generosa detrás de un programa de gobierno de desarrollo, ¿no? Real, económico y social. Yo creo que es muy importante en cualquier equipo, que puede ser un equipo de fútbol o un equipo de gobierno, tener gente que tenga distintas experiencias o venga de distintos lugares y pueda complementar distintas riquezas también, producto de esas distintas vivencias o diferentes vivencias. Me parece que eso suma, ¿no? Vos tenés un equipo de fútbol, necesitas gente con experiencia, jóvenes, gente o futbolistas que hayan
tenía una experiencia en otro lugar también, porque eso enriquece al equipo. Me parece que en un Sí. gobierno es lo mismo, ¿no? Yo creo que es muy importante la diversidad, poder conjugar dentro de un mismo equipo realidades o experiencias diversas, creo Sí. que enriquece finalmente la acción de gobierno. Y vos, a ver, la persona, ¿sos más de hacerte planteos filosóficos, tipo, ¿para qué hago política? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿O sos más práctico? Hay que cambiar las cosas, vamos, me levanto, me lavo los No, dientes, arranco. soy- ¿Sos de hacerte de- planteos más profundos? Soy más bien práctico, Ah. pero bueno, cada tanto, Sí, sobre todo en mi casa, me dicen, sí. ¿para qué te metiste en eso? Pero bueno, también me conocieron así, me conoció mi mujer así, mis hijos lo viven Sí. desde chiquitos. No es que se sorprenden, ¿no? Pero bueno, más allá de ser una persona práctica, yo me considero un hombre de Estado, con responsabilidad o conciencia de mi responsabilidad institucional, que me obliga, si querés, a seguir adelante, Sí. independientemente de las cuestiones personales o de las vicisitudes de todos los días. Cada tanto uno siempre se pregunta qué hace acá, ¿no? Claro. Porque la política en general y en nuestro país no es fácil, es duro desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de la dedicación, de las 12, 14 horas que estás metido acá, o viajando, como en mi caso, yo Sí. recorro permanentemente el país, y eso obviamente es un costo en la vida personal Claro. que obviamente también tiene su impacto. Y incluso estando en el poder, en el Ejecutivo, ¿es cierto esto que dicen que a veces hay que tragarse algún sapito? ¿O cómo se vive Bueno, eso, yo creo no? que sí, que tiene que ver con este sentido de la responsabilidad, de entender qué es ser un hombre de Estado, Claro. lo que está en juego. Y sí, cada tanto hay que tragarse sapos. Y los viernes un cocodrilo, decía un amigo. Rogelio, ¿cómo haces? Porque uno ve no sé, gente de gabinete que ha estado en el poder, que la política te desgasta mucho. Y vos no parás, estuviste hoy a la mañana en una provincia, vas, venís, no parás un minuto y estás como entero, con paz, tranquilo. Sí, No te avasalló la política físicamente. Puede ¿Cómo ser haces? lo que hablábamos al principio también de dónde te criaste, ¿no? Y Sí. yo no soy una persona que sufre estar donde estoy con las responsabilidades y también el poder que tengo. Claro. Por supuesto que me canso también, pero los fines de semana los dedico en general a mi familia, tengo hijos chiquitos y trato de hacer deporte también, ¿no? Porque Claro. eso te libera un poco la cabeza cuando después de estar 12 o 14 horas acá metido necesitas. ¿Qué sentís que dejaste de hacer o qué pasiones tenés más allá de la política y esto que es full time? Imagínate, Ministerio del Interior. Bueno, lo primero son los chicos, ¿no? Me gustaría Sí. ir qué sé yo, al colegio los llevo siempre, todas las Sí. mañanas, pero me gustaría cada tanto ¿Sí? ir a buscarlos a la tarde, cosa que es imposible. ¿Vos llevás a los chicos al colegio todas las mañanas? Sí, después vengo Mirá. para acá. Acá se arranca temprano, Sí. así que vengo, pero bueno, hay cosas que me gustaría hacer más, viajar más con ellos. También, a veces, ir más a la cancha. Yo soy un fanático del fútbol, de River, y me gustaría ir más a la cancha, haber podido acompañar al equipo en estos partidos tan importantes que tuvimos internacionales. Bueno, obviamente son cosas que no pude hacer. Claro. Bueno, vamos a meternos un poquito en la política. Esto de negociar con gobernadores, que por un lado los aliados te dicen, bueno, le estás dando mucho al peronismo, no sé, Carrió enojada con el gobierno nacional, ¿no? Que le bajaba mucho a Schiaretti en Córdoba. ¿Cómo se hace para articular, ¿no? Porque también se necesitan los votos de la oposición en el Congreso. ¿Cómo es ese juego de platitos chinos? Es cierto. ¿No? Nosotros somos el gobierno más débil de la historia de la Argentina, por lo menos de los últimos 100 años, de la historia contemporánea. Es un dato de la realidad, ¿no? ¿Pero por qué decís? Porque tenemos minorías parlamentarias muy marcadas en ambas cámaras, porque tenemos solo 5 gobernadores sobre 24 provincias, porque tenemos un cuarto de la cantidad de intendentes del país de nuestro signo político. Por varias razones, no tengo duda de que somos el gobierno más débil de los últimos 100 años, y sin embargo, a pesar de eso, hemos podido llevar adelante enorme cantidad de medidas que requerían mucho consenso. Y estamos muy orgullosos de haberlo podido hacer de esta manera. También estamos orgullosos de haber construido un país federal en serio en estos casi 4 años
de gestión. No desde la retórica ni del discurso, sino de hechos concretos, como que hoy las provincias tienen más recursos automáticos, autónomos, que no dependen de la voluntad de un funcionario de turno en el gobierno nacional. Y de eso el presidente y todo el equipo está profundamente orgulloso, porque eso era parte de lo que queríamos cambiar en la Argentina. Para nosotros no está mal eso, para nosotros que las provincias tengan recursos de libre disponibilidad, que además son recursos de las provincias, no es un demérito, es un mérito de este gobierno y estamos profundamente orgullosos, como estamos profundamente orgullosos de que en este gobierno, a diferencia de gobiernos anteriores, cuando vamos a hacer una obra, cuando vamos a hacer una transformación, no miramos el color de la camiseta partidaria del que circunstancialmente gobierna una provincia o un municipio, miramos a la gente. Claro, pero el candidato de Cambiemos dentro de esa provincia por ahí dice... Bueno, pero eso es un problema del candidato. O sea, nosotros tenemos responsabilidad con la gente. Claro. La gente es la que requiere la obra pública, el acceso a las cloacas, al agua potable, la ruta para que se deje de morir gente, vecinos en los accidentes de tránsito. Es la gente la que necesita las obras contra las inundaciones. Y insisto, nosotros no hacemos obras para los dirigentes o para los candidatos, hacemos las obras donde había que hacerlas para resolver problemas concretos de la gente, independientemente de quién gobierne esa provincia y ese municipio. Y también de eso estamos profundamente orgullosos. Algunos dicen que al gobierno le faltó comunicar un poco más cosas que dependen de tu cartera, ¿no? Obra pública, hay mucha ruta, mucha autopista. ¿Vos crees que se lo guardaron para el final de la campaña? No, yo creo que ¿O faltó un poquito contar eso? En todas las encuestas que se hacen sobre valoración del gobierno, lo que primero sale es la obra pública. Sí. Claramente hay una identificación. Sacás pecho. Pero hay una identificación, no, el presidente tiene que sacar pecho de eso y sentirse orgulloso porque él ha sido el que ha promovido este programa de infraestructura tan ambicioso, que además ha pasado pruebas muy duras, como la crisis que lleva más de un año en la Argentina, en donde hemos podido con mucho esfuerzo sostener el nivel de obra pública a lo largo y lo ancho del país. Hoy podemos decir que en prácticamente cada pueblo de la Argentina hay una obra financiada por el gobierno nacional, que se hace con eficiencia, que se hace respetando los tiempos prometidos y que se hace además con muchísima transparencia, porque también estamos orgullosos de haber dejado en el pasado, enterrado en el pasado, y espero para siempre, la asociación que había entre obra pública y corrupción. Hoy la obra pública es sinónimo de soluciones concretas para los vecinos, ya no es sinónimo de corrupción como era en el pasado. Con la incorporación de Pichetto, que bueno, me imagino que estás muy conforme, acabas de venir de campaña con él. Creo que ha sido una decisión valiente y disruptiva del presidente. ¿Pero fue un acto reflejo a la jugada de Cristina de ponerse segunda o crees que realmente había un ánimo de apertura real en el gobierno? No tiene que ver, ¿no? Porque la expresidenta, que tiene hoy centralidad en la política argentina junto con el presidente, tomó ella la decisión de ser vicepresidenta y en un hecho inédito en la historia de la política mundial nombró al presidente. Lo que hizo Mauricio Macri fue tomar una decisión, insisto, valiente, de ampliar la base de sustentación política de nuestro espacio, entendiendo que los desafíos que tiene la Argentina por delante son enormemente complejos, que no se pueden resolver desde nuestro espacio político únicamente, que necesitamos de la concurrencia, del apoyo, de la experiencia, de la capacidad de dirigentes que hoy no están en Cambiemos, y dio el primer paso disruptivo, como dije antes, con mucho coraje, de convocar a un vicepresidente que hasta hace poco estaba en la oposición. Si bien estaba en una posición responsable, republicana, en una oposición que ayudó a dar gobernabilidad, esto que decíamos antes, yo creo que sin esa oposición o esa parte de la oposición responsable y que nos dio gobernabilidad, probablemente no hubiéramos podido hacer lo que hicimos en estos 3 años y medio, y recordemos además que estamos próximos a ser también el primer gobierno en más de 100 años no peronista que termina su mandato. Claro. Digo, pongamos las cosas en perspectiva histórica también, ¿no? A veces nos olvidamos de eso, pero la historia de la Argentina muestra que no solo es difícil los desafíos, son difíciles los desafíos que tenemos por delante, a pesar de que resolvimos bastantes, sino que además es enormemente complejo para un gobierno no peronista terminar un mandato. Claro. Bueno, nombraste a Cristina, hablábamos de Pichetto, de la obra pública en el kirchnerismo con corrupción.
Ahí hay dos posiciones, ¿no? Dentro de la misma fórmula presidencial respecto a los fueros, digo. Pichetto, que considera que bueno, hasta que no haya una condena en firme, en el caso puntual de Cristina, debería estar libre, y por ahí Cambiemos en general digo, tiene una postura de dejar que actúe la justicia. ¿Vos ahí cómo te parás? A ver, yo he escuchado y lo vengo siguiendo la posición de Pichetto desde hace tiempo, porque no es una posición de ahora, no es una posición vinculada al caso de la ex presidenta, tiene que ver con una interpretación de para qué son los fueros y de cómo tiene que manejarse el Congreso frente a eso. Y yo creo que además es respetable que siga sosteniendo lo mismo. Digamos. Y Cambiemos es un espacio que tiene muchas particularidades en la política argentina. Una es que no exige que todos pensemos lo mismo de todos los temas. Por supuesto que tenemos que compartir valores y también tenemos que compartir una mirada de hacia dónde tiene que ir la Argentina. Pero en el medio podemos tener diferencias en eso o en otras cuestiones que se han planteado. Y está bien que así sea. El que termina definiendo la posición del espacio es el presidente de la Nación, el líder de Cambiemos. Pero eso no implica que no discutamos. Yo mismo tengo posiciones muchas veces distintas o en principio distintas a las que puede tener otro miembro del gabinete o inclusive el mismo presidente. Y son cosas que se debaten y se discuten y en función de esa discusión y ese debate se llega a una conclusión. Ahora, tirando así tanto del hilo dentro de la misma alianza, de repente se puede cortar porque veo lo que pasó con Emilio Monzó, que en la provincia de Buenos Aires, la verdad, no le han dejado nombrar ni un legislador provincial, que es un hombre que ayudó muchísimo en los 2 primeros años de gestión y hasta ahora logrando en un congreso de él, como vos decías. Ha sido clave en esta... ¿Hasta dónde se puede ir a fondo con el disentir? No, a ver, yo creo que son cosas distintas, ¿no? Yo estaba hablando de las ideas, de la exposición frente a distintos problemas, posición ideológica de ideas frente a distintos problemas. No me refería a cuestiones de manejo territorial o de cuestiones vinculadas a confrontar sobre liderazgos en distintas provincias. Yo me refería a otra cosa. Yo coincido en que Emilio ha sido clave, diría yo, en la construcción de gobernabilidad de este gobierno tan débil en términos de la comparación histórica, que lo sigue siendo, porque sigue manejando una Cámara de Diputados adversa desde el punto de vista de los números para con Cambiemos. Y yo creo que merece un enorme reconocimiento el trabajo que hace y que hizo. Y esperemos que desde el lugar que él elija, porque ha decidido no repetir una candidatura legislativa, pueda seguir trabajando en pos de la solución de los problemas nacionales, que él tiene claro también como hombre de Estado que ese tiene que ser su lugar. Bueno, se está por terminar este mandato de Macri. Si gana tendrá otro. Si gana Macri, ¿vos cómo te imaginás en el Ministerio del Interior? Hablan algunos de una posición, bueno, presidir el Banco Mundial. ¿Cómo te imaginás tu futuro próximo? En política, en la política argentina, está muy volátil. 6 meses es casi una vida, ¿no? Una eternidad. Yo creo que voy a estar donde más lo requiera el proyecto y el presidente. También puedo dedicarme otra vez, como lo hice en más de la mitad de mi carrera profesional, a la actividad privada. Yo creo que es muy importante para los políticos, para los dirigentes políticos, ir teniendo experiencias públicas y privadas intercaladas, ¿no? Porque creo que estar demasiado tiempo en la función pública también te aleja obligadamente de otras realidades, ¿no? Y creo que este ir y venir de la actividad privada a la pública enriquece también la capacidad de gestión de los funcionarios, pero en definitiva voy a hacer lo que el presidente entienda que es más importante para la Argentina. Sos joven, trabajás en la Casa Rosada, ocupás un ministerio con muchísimo poder. ¿No se te cruza por la cabeza, por ahí de repente,
o fantaseás con la idea de cómo sería ser presidente, trabajando tan cerquita del presidente? Pero cruzarte por lo la que te cabeza, pasa ¿no? cuando te criaste en una familia política que Sí. ha tenido lugares de muchísima responsabilidad en la Argentina, cuando, como en mi caso, de muy joven también tuviste muchas responsabilidades en un gobierno nacional. Yo estuve en este mismo lugar hace 20 años Sí. o más. También perdés un poco de sorpresa, ¿no? Y tenés, creo, Naturalizás el y espacio. naturalizás un montón Sí. de cosas que claramente no Claro. deberían ser o no son tan naturales. No tengo una enorme vocación por el poder o por acumular más poder Sí. del que la No, pero digo, para responsabilidad cambiar las política cosas. me dio. Sí, pero puedo también hacerlo desde un lugar como este o de los lugares que he ocupado Claro. en mi vida como dirigente político. Por supuesto que siempre uno en la política en algún momento se le cruza esa Claro. fantasía, como decís Sí, vos, sí. pero no es una fantasía recurrente, no es que estoy Claro. pensando en eso permanentemente. Creo que también estos cargos y mucho más un cargo como el de presidente de la Nación tiene muchísimos costos también, ¿no? En términos personales, familiares. No es todo color de rosa, ¿no? Sobre todo para un país con el nivel de complejidad de problemas que tiene la Argentina. ¿Cómo te llevas con así que bien, pero cómo es el día a día? ¿Hay trato permanente con Marcos Peña, por ejemplo? Sí, ¿Lo porque sentís como un jefe? no solo por nuestro trabajo, sino porque convivimos en el mismo edificio. Yo estoy Claro. exactamente en la oficina abajo de él y la del presidente. Tenemos trato diario y permanente y nos llevamos muy bien. Hemos construido en estos 3 años y medio o más de trabajo conjunto una buena relación. Ujú. Decías hace un ratito que hacía 20 años estabas transitando estos mismos espacios. Creo que corregime, con Carlos Menem fuiste subsecretario. Yo fui subsecretario de provincias en el Sí. Ministerio de Economía en el año 1996 y después fui, Estaba Roque Fernández. sí, después fui secretario de Política Económica en el año 98. ¿Ves alguna similitud en alguna parte de este gobierno con lo que fueron esa época del menemismo? Bueno, algunas cosas en términos de transformaciones, sí, yo creo que también eso se puede linkear con el gobierno de Frondizi, que es lo que estamos haciendo en el ámbito energético, por ejemplo, Sí. que en la década del 50 se llamó la batalla del petróleo, en el gobierno en los 90 fue también una profunda transformación, hoy lo es Sí. quizá aún más, ¿no? Con todo este desarrollo impresionante de Vaca Muerta y de las energías renovables a lo largo y lo ancho del país. La Argentina se está por transformar en una potencia energética. Estamos cerca de dejar la dependencia externa de combustibles, de pasar a exportar energía en poco tiempo y de acá a 4 o 5 años probablemente, si seguimos por este camino, vamos a exportar más combustible que soja, ¿no? Y eso es un cambio dramático respecto a la situación que heredamos, porque cuando asumimos el gobierno, la Argentina se estaba quedando sin energía, como ocurre con Venezuela ahora, así que es de las cosas que creo, por las cosas que más se va a recordar este gobierno, como también por el plan de infraestructura. ¿Cómo le explicás a alguien que no está en la rosca diaria, en la política, muy metido, que Mauricio Macri no pudo cumplir con muchas de las promesas que había hecho en la campaña, ¿no? Lo de la inflación, reducir la pobreza? Bueno, yo Fueron creo que los efectos colaterales, digamos, fueron muy duros. es que fue producto de un error inicial, que fue haber quizá subestimado la gravedad de los problemas que tenía la Argentina allá por diciembre del 2015. Y también probablemente haber sobreestimado la capacidad nuestra de resolver esos problemas tan complejos de manera mucho más rápida de lo que realmente se pueden hacer. Acá hay problemas que llevan muchas décadas. La inflación en la Argentina cumplió 70 años. En estos 70 años últimos de inflación,
la inflación promedio fue más del 60% anual, sin contar los picos hiperinflacionarios, con lo cual creer que ese problema que lleva 70 años, con tasas altísimas de inflación promedio, lo puede resolver en poco tiempo, fue un error, ¿no? Claramente. Yo creo que ahora, con una política fiscal y monetaria distinta a partir de las decisiones que tomó el presidente el año pasado en el marco de la crisis, podemos decir que estamos convencidos de que esta lucha, de que esta pelea contra la inflación se va a ganar y que la Argentina va a poder tener niveles de inflación como la de los países vecinos, que básicamente aplican estas recetas, ¿no? El problema es que en los últimos 70 años, para los mismos problemas que se fueron repitiendo siempre, aplicamos siempre las mismas recetas equivocadas, claramente, porque no pudieron solucionar esos problemas. Hoy estamos enfrentando esos problemas de toda la vida de la Argentina, que se vienen repitiendo, con recetas distintas. Y yo creo que eso es lo que garantiza que estos problemas los vamos a poder dejar definitivamente atrás. Rogelio, gracias. Gracias a vos. Esto fue Algo que Contarte. Nosotros nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Chao. Disfrutá del invierno con las mejores recetas de Novillo Argentino, la mejor carne del mundo. Ahí vamos a estar, con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa Silo.